Moya Vázquez y ya estamos abiertos al derecho en Televisión Camagüey. Hoy, para continuar ampliando conocimientos sobre la reforma constitucional, el proyecto de la reforma constitucional de nuestro país. Por supuesto que tendremos espacio para la sección de aquí y de allá y para conocer la opinión de los televidentes sobre el tema de hoy. Bienvenidos a estos minutos de diálogo directo para enriquecer nuestra cultura y los derechos de cada ciudadano. Para esta emisión hemos invitado a Daini Aranda González, abogado del bufete colectivo número 1. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Sí. Porque el programa anterior abordamos este tema, a partir de allí recibimos varias llamadas con inquietudes, con algunas dudas y decidimos retomarlo. En este sentido coincido contigo. A ver, desde la salida al aire el lunes pasado y hasta ayer en la tarde también se me ha acercado un grupo de personas, me han llamado a la oficina del bufete por teléfono haciéndome algún tipo de consulta. Afortunadamente las personas están buscando asesoría, explicación, se están mostrando interesadas en el proceso de reforma constitucional. Entonces aprovechemos que ya está en la población ese proyecto de reforma constitucional, que ya la han podido conocer con más detalle, y entonces abordaremos las respuestas a esas inquietudes y esas interrogantes que tiene la población. En una de ellas, algunos consideran que no es tan importante hacer esta reforma constitucional. ¿Qué crees? Mira, la reforma constitucional es especialmente importante. ¿Por qué? Hay que partir de qué es la Constitución de la República. La Constitución de la República es la ley fundamental, la Carta Magna, la ley de leyes, se le conoce así. Pero la Constitución de la República, si bien es un cuerpo legal que no regula determinados factores o situaciones de la vida práctica en lo común, sí es el documento jurídico que es la base de todo el ordenamiento jurídico legal del país. Están los principios básicos, están los principales fundamentos del país, se establece el tipo de Estado, la política, la economía, los principales derechos, deberes, obligaciones, el funcionamiento de los órganos de Estado y de gobierno. Entonces es el cuerpo legal fundamental del país. La Constitución actual nuestra, que fue aprobada en 1976, ya tiene 42 años. En estos 42 años que han transcurrido desde esa fecha hasta ahora, el país ha sufrido muchos cambios económicos, sociales. La política, si bien Cuba siempre ha sido el Estado socialista que es y que va a continuar siendo, el socialismo no es un sistema cerrado, inamovible. El socialismo también se ha ido modificando, ha ido progresando, y entonces es necesario actualizar la Constitución, porque las personas bien se vienen quejando también de que hay cuerpos legales que ya no se atemperan a la realidad del país, de que hay cosas que han surgido nuevas en 42 años a nivel mundial. Entonces que Cuba no lo tiene recogido quizás en una ley, quizás eso no se habla en la Constitución. Bueno, te estoy dando ahora como legislativo la posibilidad de actualizar todas estas situaciones, de incorporar todos estos criterios que se han venido dando en 42 años de ejercicio de la Constitución del 76. Estoy actualizándome, estoy poniéndome a tono con el mundo. Cuba es un Estado que no está aislado, forma parte es firmante de la Carta de los Derechos Humanos, forma parte de la ONU. Entonces, por supuesto, tenemos relaciones internacionales con cualquier país del mundo sin problema de ningún tipo. Cuba no es un país aislado. Entonces, nos actualizamos. Cuba ha firmado muchos documentos de carácter internacional, de reconocimiento de derechos, de establecimiento de políticas. Entonces, esas cosas que han venido sucediéndose con el desarrollo mundial en los últimos 42 años son necesarias contemplarlas en nuestra Carta Magna. Entonces, es imposible que sea innecesaria su actualización. Yo considero desde mi posición de ciudadana que este proyecto es más abarcador. Sí, por supuesto. A ver, el mundo moderno es resultado del desarrollo económico, político y social. Antes la vida era más sencilla que lo que es hoy en día. Entonces nosotros hemos venido adquiriendo más cultura política como Estado, como sociedad, más cultura económica. Los factores económicos son distintos.
el mapa político del mundo se ha cambiado También. y nosotros tenemos que actualizarnos, por supuesto. Es más abarcadora porque el momento histórico concreto que vivía el país y que vivía en el mundo en el año 76 no es para nada el actual. Y hemos venido o queremos que la población tenga respuesta a muchas inquietudes, a muchos temas de derechos que vienen solicitando, que se vienen hablando en el nuevo texto constitucional. Hay situaciones, se eliminan definitivamente un grupo grande de artículos de la Constitución del 76 porque ya no tienen razón de ser. Se van a modificar alrededor de 113, solamente 13, creo que recuerdo ahora, que son los que se mantienen. Entonces, tiene más de 80 artículos de diferencia con la anterior Constitución, o sea, con la actual, con la vigente del 76, porque hay derechos de nueva generación, por ejemplo, que es lo que a la población le llama la atención, una de las cosas que más populares resultan. Hay derechos de nuevo tipo, de nueva generación, hay situaciones que han surgido y la Constitución las está recogiendo. Es más abarcadora, se abre más a la población. Sí está respondiendo el proyecto de Constitución a intereses básicos de la población, políticos, económicos, sociales. Nosotros teníamos una situación económica en el 76, como es diferente a la actual, ahora se está recogiendo. Te están hablando, esta Constitución habla de mercado, habla de propiedad privada. Con permiso tuyo, Dani, y de los televidentes, los invito a hacer una pausa para irnos a la sección de aquí y de allá. La necesidad de concretar la unidad de las fuerzas independentistas insurrectas y de establecer un Estado en la manigua que guiara las acciones beligerantes contra el colonialismo español condujo el 10 de abril de 1869 a la Asamblea de Guaymaro. Los representantes acordaron, tras conciliar las disímiles concepciones, una constitución que normaba la estructura del aparato de dirección del naciente Estado cubano a partir de la clásica división democrático-burguesa de tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, al frente del cual estaba el presidente, responsabilidad que recayó en Carlos Manuel de Céspedes. Por primera vez en la historia nacional, la constituyente de Guaymaro dota a los cubanos de una nación y de estructuras que los representan ante el mundo, aúna voluntades en pos del común objetivo liberador, suscribe la igualdad y libertad de los ciudadanos y redime los derechos de la mujer. La existencia de la República en armas fue reconocida por diferentes naciones y marcó un momento relevante en la evolución y madurez del pensamiento político cubano. Entre los enunciados más significativos de sus 29 artículos se encontraba la declaración de que todos los habitantes de la República eran libres, con lo cual dejaba oficialmente extinguida la esclavitud en los territorios dominados por las fuerzas insurrectas. Gracias a Guaymaro, la revolución remontó vuelo y durante 9 años el pueblo de la pequeña nación insular tuvo un estado diferente a España. Así concluye la sección de aquí y de allá. Continuamos ampliando conocimientos sobre el proyecto de la reforma constitucional. Dani, la estructura que tiene este proyecto cambia con respecto al anterior mucho. Sí, Judy, mira, la Constitución actual, la del 76, por supuesto, todas están estructuradas con un preámbulo, títulos con capítulos y secciones, pero sí cambia. El instrumento jurídico queda redactado en una forma, con una estructura jurídica normal. El cambio está en lo que ha crecido, o en lo que se prevé que crezca la nueva Constitución. Tiene 16 capítulos, está compuesto por capítulos y tiene secciones más especializadas en los temas que abarca. Pero sí ha cambiado en el contenido. La estructura sigue siendo, como norma jurídica de redacción de instrumentos jurídicos, es la misma. En el sentido tiene un preámbulo que te explica por qué es necesaria el texto constitucional y viene en los diferentes títulos explicando o estableciendo el contenido de la Constitución. El cambio está precisamente en que, como decíamos ahorita, que es más abarcadora, se amplía el contenido de estos títulos, se amplía el contenido de los capítulos. Tiene un sistema de redacción
muy coherente, no porque sea grande va a divagar, no porque sea más grande, más amplia va a divagar, al contrario, es muy coherente, es muy abierta en cuanto a posibilidades y tiene una lógica y una sistemática jurídica en su redacción muy exquisita. Está muy bien redactado el proyecto de Constitución desde el punto de vista de la técnica jurídica utilizada para la redacción del instrumento. Y por supuesto, no es solamente un tecnicismo legal la redacción, el contenido, los aspectos que está regulando son, como te decía ahorita, coherentes, lógicos y muy transparentes. Algunos comentan que debió realizarse a partir de la base y ha sido, por supuesto, en la Asamblea Nacional donde se ha proyectado para entonces a partir del 13 de agosto realizar los debates con los ciudadanos. Mira, las personas se sienten, es bueno que haya en la población criterio, es bueno también este tipo de criterio porque eso te da la medida de que se sienten actores protagónicos del proceso legislativo cubano. Por supuesto, eso es viva expresión democrática y libertad en cuanto que yo puedo decir lo que considero y a mí hay que consultarme, el Estado está obligado a consultarme y eso es verdad, y el Estado te va a consultar. No quiere decir que el texto constitucional que se está proponiendo no haya tenido el criterio de la población. ¿Qué pasa? Los criterios de la población históricamente han subido a los niveles de Estado y de gobierno. Históricamente hay mecanismos que quizás la población de tenerlos tan comunes no los reconozca, pero en técnica política, social, jurídica están y se ejecutan. Las personas en los medios de atención a la población, en los organismos que tienen este sistema, han expresado criterios. Las personas en las asambleas de los delegados de las rendiciones de cuentas, han expresado criterios. Las personas han escrito a la televisión, a la radio, a los periódicos. Eso está haciendo ver el sentir de la población. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a redactar cualquier proyecto, no solo constitucional, de cualquier tipo legal, o una plataforma política, económica, de cualquier tipo, eso lleva un trabajo de mesa y lleva un trabajo con personal especializado que domina el tema, de redacción, de búsqueda, de investigación, porque tampoco uno puede, desde el punto de vista del legislador, en este caso de la Constitución, dedicarse únicamente a tomar las opiniones del pueblo y transcribirlas, llevarlas al papel, y eso es lo que te voy a proponer. No puede ser solo así, la población es muy variada, los criterios y los conceptos que manejamos son personales, por lo tanto muy disímiles, y hay que aunar, hay que buscar el bien y el beneficio de todos. Siempre hay quien va a estar a favor o en contra, o hay quien puede aceptar y modificar. Pero el legislador cubano está buscando el criterio colectivo, está buscando el beneficio popular, colectivo, lo que más factible sea a toda la población y al Estado. Entonces tú no puedes partir única y exclusivamente del criterio de las personas, porque esto es un cuerpo legal, es un documento científico, de una ciencia social. Entonces tú tienes que tener en cuenta muchas cosas que quizás la población no domine, no le llegue en cuanto a técnicas de redacción, en cuanto a información, a política del Estado, a política del hemisferio mundial o del mundo en sentido general, esas cosas, informaciones de más alto nivel, o sea, de los convenios que Cuba suscribe, de los documentos de los cuales Cuba es signataria, en materia de tratados internacionales, de derechos, de muchas cosas. Entonces, por eso hay un grupo de trabajo, pero además hay una comisión que revisa la historia constitucional del país, y Cuba es un país con una historia constitucional rica. Cuba está en un proceso constituyente desde 1869 con Guaymaro, aquella que redactaron Zambrana y Aramonte. Entonces, a partir de allí, Cuba tiene historia constitucional, y tú cuando vas a hacer este proyecto, el legislador necesariamente se remonta a la historia del país. Entonces, no es solamente el criterio popular, pero el criterio popular sí se ha tenido en cuenta desde el primer momento. Claro, y teniendo ese análisis en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde está representado el pueblo,
Ese pueblo está representado desde estudiantes, desde jóvenes, desde adultos, desde ancianos, desde trabajadores, amas de casa, cuentapropistas. Tiene una representación del pueblo. Ese pueblo está representando lo que opino yo, que no estoy en esa asamblea. Por supuesto, así funciona. Nosotros tenemos un sistema parlamentario. El Parlamento está compuesto por la representación del pueblo. Que nadie piense que los diputados a la Asamblea, que es el Parlamento cubano, son personas que fueron escogidos al azar o personas que se decidieron por algún motivo. Alguien con un poder administrativo o ejecutivo decidió que era una u otra persona. Todos esos miembros del Parlamento, todos esos diputados, han llegado allí a la Asamblea Nacional como producto de las elecciones. Entonces, nosotros como sistema parlamentario, si yo voto, todos votamos por usted, usted representa, porque ya ese diputado se reunió en el lugar por el que accedió al Parlamento, ya tiene el criterio de la población en la base, de los mismos delegados de circunscripción, y es la representación de ese pueblo en el Parlamento. No podemos estar en el Parlamento los 11 millones de habitantes. Claro que no, pero esos 11 millones de habitantes sí vamos a tener la posibilidad de opinar en las consultas populares. Por supuesto. Que a partir del 13 de agosto sucederán en nuestra isla. A propósito, hablando de pueblo, en nuestro programa tenemos opiniones de televidentes, que te pido una pausa. Sí, como no, ese es el objetivo, que la población participe. Adelante, directora. He escuchado los debates que se han dado por la televisión y creo que hay algunas cosas que como dice el concepto de revolución, que hay que cambiar. Y pienso que sí, que se han hecho buenas reformas en cuanto a la Constitución. Ya no podemos estar con los patrones viejos, sino podemos aportar muchas ideas a esta sociedad, esta cosa tan linda que tenemos en nuestras manos. El cubano piensa que todos los logros que hemos tenido durante estos años siempre los tuvimos. No, son las premisas, son las cosas que hemos llegado a lograr, pero debemos recordarlo, que antes la mujer no tenía el derecho que tiene ahora, es un logro que se ha alcanzado. Tenemos también el mismo salario de mujeres y hombres, el acceso a las mujeres al trabajo. Por lo tanto, las mujeres hoy van a sus trabajos y dejan a sus niños en los círculos infantiles, confiadas de que están bien cuidados. Estuve mirando en la televisión algunas de las reformas que se hicieron. Creo que era muy oportuno ya que se hicieran cambios en la Constitución de la República y que se diera a conocer a la población. Antes de aprobarlo ya en firme, pensemos bien, vayamos con el mejor desde nuestras casas, hayamos analizado primero el proyecto que ahora está en las manos de todos los ciudadanos, porque llegó a partir de creo que el día 3 aquí a Camagüey. Entonces debemos estudiarlo, analizarlo. Si no conocemos una palabra, ir al diccionario y saber qué nos quieren decir y a qué nos quiere llevar cada cosa, para cuando sea aprobado en firme, sea una cosa que nos satisfaga a todos. Va a ser perfectible, porque siempre va a tener su posibilidad de con los nuevos logros volver a incorporar nuevas cosas.